Y hoy estamos grabando. Hola hermanos, ¿cómo andan? Acá estamos de nuevo con el ciclo de entrevistas interdisciplinarias. Bueno, acá como mi canal de YouTube es un poco sobre filosofía personalista y espiritualidad. Una de las vetas de la espiritualidad es la espiritualidad carmelita, sobre todo de San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila. Y también como filósofos personalistas como Edith Stein o Juan Pablo II han escrito libros sobre San Juan de la Cruz. Me parece interesante poder entrevistarlo. Acá estamos con el padre Hernán. ¿Cómo andas, padre? Bien, bien, ¿ustedes cómo van? Muy Bueno, bien, muy aquí. bien. Bueno, el padre Hernán Sevillano es sacerdote carmelita, es colombiano, ¿no? Pero no sé de qué parte de Colombia sos, padre. Nariño, la provincia de Nariño. Bien, bien. Y tenés una maestría en San Juan de la Cruz, ¿no? Maestría en teología con énfasis en espiritualidad y maestría en ciencias humanas y mística y ciencias humanas. Claro, claro, buenísimo. Bueno, un poco para empezar con las preguntas. Primero quería preguntarte, ¿cómo empezó tu vocación dentro del Carmelo? Sí, es una vocación que se gesta a raíz de un contacto directo con un padre carmelita Ujú. que era el párroco del pueblo. Ese fue como el acercamiento propiamente dicho, no hacia el Carmelo. Conociéndolo a él de cerca, conociendo a las hermanas carmelitas misioneras, fundadas por Francisco Palau, Sí, sí, sí. fui descubriendo un poco la espiritualidad carmelitana. Sí. Luego ya se me invitó a participar cuando tenía la edad a una serie de convivencias, retiros en Medellín para ir conociendo más de cerca el carisma del Carmelo. Y es ahí donde nace obviamente la vocación. Desarrollar el Carmelo, porque son dos cosas, ¿no? La vocación no tiene, digamos, eh, arraigo en ningún tipo de espiritualidad, simplemente es un llamado que Dios hace. Yo después me matriculo, por decirlo de alguna manera, una corriente espiritual y de ahí la voy desarrollando. Claro. Así como hay diocesanos que la viven desde su experiencia en una diócesis, hay franciscanos, pero es el llamado o el servicio al ministerio, a la consagración, pero yo ya la matriculo en la espiritualidad que es más afín con mi sentir o mi parecer, que me ayude a vivirla mejor. Ujú. Buenísimo. Y un poco como para meternos más en la cruz. Ya pensaba, ¿no? Como introducción podríamos pensar en cómo, si nos podés explicar, cómo llegó San Juan de la Cruz a convertirse en un místico. Porque sabemos la obra que escribió, pero la historia que hay detrás de todas sus obras, ¿cómo llegó a convertirse en un místico? Sí, la mística, en realidad todo el mundo es místico. La verdad es cómo yo descubro esa beta mística que hay en mí y la Claro. empiezo a desarrollar, ¿no? Hay un autor catalán que se llama Raymond Panikkar, que Bueno, escribe un libro sobre la mística. De la mística se llama el libro y va precisamente a decir que la mística es una experiencia cosmoteándrica, es decir, que entra en relación con todo. Y lo que ve San Juan de la Cruz en esta perspectiva es eso, su consagración, su fe primero, porque antes de ser religioso es un hombre de fe, su familiaridad, su entorno cultural, el percibir el paisaje, la naturaleza, va descubriendo que todo está en relación, en sintonía con el Dios. Entonces eso significa que él va como descubriendo esa armonía que existe en el cosmos, el universo y Dios, y la va desarrollando. Por eso todos sus poemas en su gran mayoría son ecológicos o tratan de la ecología y tienen que ver con un símbolo grande que es la noche, la llama, el amor, los bosques, los montes, porque todo habla de la presencia de Dios. Entonces, ¿quién es el místico? ¿Cómo descubre Juan de la Cruz la mística? Que todo lo que lo rodea habla de Dios y entra con una experiencia más introductoria, es decir, lo lleva hacia la interioridad, como lo diría
este señor y pensador es sacerdote Leonardo Boff. La mística es mirar hacia adentro. Así que, y si es mirar hacia adentro, todo el mundo es místico la mamá, porque te prepara con amor los alimentos, es mística la persona, simplemente que descubre la espiritualidad en todo lo que hace. Y eso es lo que lleva a ser un hombre o una mujer mística, es decir, que le ponga un ingrediente grande. La mística es vivir el misterio desde dentro. Y Juan de la Cruz, sus poemas lo hacen ver así. ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo descubre? ¿Cómo se reconoce? Se reconoció como una criatura. La iglesia, la sociedad, es la que lo va matriculando en una corriente mística. Dice, este hombre es místico porque vivió el misterio, porque experimentó el misterio, porque descubrió cómo es Dios, cómo obra Dios, cómo camina Dios, por dónde se mueve Dios. Entonces digo, es un místico. Como yo le digo a mi mamá, es una mística porque solo ella sabe posicionar de esa manera, pero ella no está pensando en ser mística, está pensando en dar lo mejor, ponerle amor a todo lo que hace. Y es lo que pasa con lo místico, ¿no? Ojos abiertos, que vive la experiencia de Dios en la vida diaria, intensamente y cotidianamente. Eso es lo que hace místico a San Juan de la Cruz. Totalmente. Bueno, yo te pregunto, yo sé que en el libro Subida al Monte Carmelo, entre las cosas que escribe San Juan de la Cruz, está la presentación de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, como una especie de ascética, ¿no? De poner el gozo de mi voluntad, no poner el gozo de mi voluntad en cosas como en la comida, con la belleza física, o si no ponerlo en Dios, el gozo de mi voluntad. Ahora, ¿en dónde debe ubicarse esta ascética de las virtudes teologales? ¿Sería en noche del sentido, en noche del espíritu? ¿En qué lugar deberían ubicarse de la vida espiritual? Sí, las virtudes teologales, Sí, de alguna manera son las virtudes de cada hombre, de cada mujer, de cada persona, que tiene fe, que tiene esperanza, que tiene caridad, que la Iglesia ha visto en ellas como el modelo más grande a seguir el ser humano. Es decir, cuando a mí me preguntan cómo debe orar un cristiano debe orar con fe. Es decir, primero reconocer entonces que estas virtudes son dones de Dios, que no son conquista ni frutos del ser humano, claro. pero sí requiere nuestra colaboración libre y consciente para que se vayan perfeccionando y creciendo, que no son virtudes teóricas, sino un modo de ser y de vivir, y van Claro. siempre juntas las tres. Y eso es lo que descubrimos en primer lugar. Todo en segundo lugar, la ascética es la regulación de toda mi vida espiritual. Yo cómo la voy a vivir de aquí en adelante. Por ejemplo, me explico. Yo quiero ser religioso y como religioso, entonces como una norma ascética, me dicen tú tienes que vivir unos votos, castidad, pobreza y obediencia. Entonces la ascética es eso, la manera como yo lo vivo, cómo puedo vivirlo yo, que yo no puedo recibir o tener dinero personal porque hago parte de una comunidad. Entonces la ascética es la que me regula la vida, como una norma que voy poniendo. Entonces, cuando antiguamente existía el silicio, existían las privaciones, las mortificaciones, el ayuno, todo eso es lo que llamamos ascética, es decir, unos parámetros como para yo vivir eso. Pero para vivir las virtudes teologales, ¿necesitamos ser ascetas? No. Para vivir la fe, la esperanza y la caridad, ¿necesitamos de la ascesis? Tampoco. ¿Qué es lo que necesitamos? Reconocer que son dones de Dios. Yo, como los quiero vivir, entonces yo me autorregulo, digo, para yo ser una persona realmente de fe, que tengo que ser? No ofender a Dios. Y para no ofender a Dios, por ejemplo, ¿qué tengo que creer en Él? ¿Y cómo creo en Él? Vienen los sacramentos, participando de la liturgia, de la Eucaristía, la confesión, como una manera de ir creciendo y perfeccionando en esas virtudes. Pero es en ese sentido, es la manera como el ser humano vive eso, es lo que llamamos ascética. Pero las virtudes teologales están indudablemente en la vida de todo creyente. Sí, sí, sí. Y después,
Esta experiencia que viene después de Noche del Espíritu, pues, que llaman, no sé, bueno, no sé cómo llaman los camaritas, yo escuché nombrar como unión transformante, esta experiencia que dice San Juan de la Cruz de la amada en el amado transformada, la unión transformante. Siempre me quedó la duda de cómo es esa experiencia, cómo se da o qué características tiene esa experiencia de unión con Dios después de la Noche del Espíritu. Lo que pasa es que Juan de la Cruz plantea las dos cosas importantes: la noche activa y la noche pasiva. Sí, sí. Pero en el fondo hay una sola noche para entrar a entender eso de la noche del espíritu. O sea, la noche pasiva y la noche activa. ¿Qué es lo que está diciendo el santo? Que el ser humano tiene una manera propia de actuar. La noche activa significa, la metemos en la ascesis, rebobinando la pregunta anterior, yo voy haciendo un esfuerzo como persona. Sí. Mi fuerza de purificación y transformación con todo lo que decía anteriormente, con mis oraciones, con mis devociones, con todo lo que yo considero que es importante para la fe. Entonces la noche activa, yo voy trabajando como ser humano, abriendo caminos, Dios me mete allí. La noche pasiva, ¿qué viene siendo? Cuando el ser humano va entrando en un estado de quietud y sabe que ya hay cosas que no dependen de él y que dependen solo de Dios. Por ejemplo, tú vas al médico, el médico tú le expresas tu caso, él te hace un diagnóstico con base en lo que tú le dices y te formula, te medica o te examina o te manda análisis. Eso es actuar como paciente, eso se llama pasivo, es decir, yo me dispongo para que el otro haga su trabajo. Y esa es la actividad del espíritu. ¿Qué hace el espíritu? Cuando el ser humano se dispone, entonces Dios empieza a orar y trabajar, a terminar de purificar eso que yo no alcanzo a sacar por mis propios medios y por mi propia manera de obrar. Claro. De ahí en adelante entonces viene una tercera parte que se llama la unión con Dios. Entonces los místicos, ¿qué es lo que dicen? Entre el ser humano y Dios existe como una especie de matrimonio. Y ese se llama matrimonio espiritual. Yo como voy descubriendo que Dios llega al matrimonio espiritual cuando me he sumergido plenamente en Dios. Cuando no estoy apegado a nada, no estoy atado a nada, nada me sostiene, nada me ata, nada me preocupa, nada me detiene, yo empiezo ese camino de unión matrimonial. ¿Cuándo se llega a eso? Es un camino constante y continuo. Solo la persona que lo va viviendo puede desarrollar y decir yo me encuentro en una etapa de matrimonio espiritual o no. ¿Quién lo hace? El Espíritu. Diría entonces Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué? Porque están utilizando las categorías que nosotros conocemos, como un varón, una mujer o una persona se une a otra en matrimonio. Ahí lo mismo utilizan para ello. O sea, ¿cómo nos unimos en matrimonio con Dios? Cuando el ser humano descubre y reconoce que todo le pertenece plenamente a Dios y que no hay nada que lo ate. Por eso dice el amado en el amado transformado. Es decir, cuando nos sumergimos en Dios, dice San Juan de la Cruz. Santa Teresita dirá, volar al sol divino del amor. Isabel de la Trinidad dirá, lanzarnos al abismo sin fondo. Eso es lo que llamamos matrimonio espiritual, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de donarse plena y enteramente a Dios. Bueno, y otro tema que vi, que no sé si usaste el tema con la cruz, el tema de las ligaduras. Es algo raro, ¿no? Porque yo me acuerdo que escuché la expresión que San Juan de la Cruz en su vida Monte Camino que dice que a veces como que te da un vuelco en el cerebro, algo así, como que te olvidas de algo. Bueno, no tengo muy claro el tema de las ligaduras. Ligadura en la memoria o ligadura en el entendimiento, ¿puede ser? No, mira, lo que más Juan de la Cruz habla más que ligadura, Juan de la Cruz lo que viene hablando propiamente es de apegos y desapegos, Claro. o apetitos. ¿Qué es un apego? ¿Qué es un apetito? Un apego es todo aquello que me ata.
y lo que me ata me amarra y no me permite caminar con libertad. Sí, sí, sí. Entonces, Juan de la Cruz, yo tengo que desprenderme de eso. Si no me desprendo, se convierte en un apetito. ¿Qué es un apetito? Aquello que yo empiezo a masticar, comer y comer y comer y comer, porque siempre tengo deseos, 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 llenarme de toda esa realidad. Entonces, se vuelve para mí una obsesión, un gusto. ¿Cuál es la solución de todo esto, San Juan de la Cruz? Para romper con la cadena de los apetitos, solo se está permitido al ser humano unirse plenamente a algo grande, que es el Señor. Y estamos hablando de, como hablamos en categorías espirituales, él utiliza la metáfora filosófica. Un espacio no puede estar habitado por dos cuerpos al mismo tiempo. Entonces, si mi espacio le pertenece a Dios por naturaleza, yo tengo que desembarazarme, es decir, vaciarme de todo eso que no es Dios. Eso se llama desapego, para llenarme de Dios. Y cuando me lleno de Dios, yo ya no necesito saborear o degustar otras cosas. De esa manera se vencen los apetitos. Entonces, ¿qué es lo que te liga? ¿Qué es lo que te ata? Realmente, el no descubrir que Dios es el centro de tu vida. Entonces, yo me ato a cualquier cosa y eso se llama una ligadura. ¿Qué es ligar? Lo que te mantiene atado. San Juan de la Cruz lo utiliza con una metáfora del pajarillo atado a un hilo, dice, o a una cadena. Para el efecto es el mismo, no importa si es cadena o hilo, el pájaro está atado y le impide su vuelo. La persona que está atada a sus apegos, a sus apetitos, a sus gustos, a sus caprichos, no puede volar ni caminar con libertad. Claro. Y tenía otra pregunta. Esto de que el dibujo este que hizo San Juan de la Cruz, que está el monte, que están los consuelos terrenales, consuelos espirituales, en el medio del camino dice nada, 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 en el monte nada. Como que yo no pensaba, bueno, está bien, no hay que tener ni consuelos materiales ni consuelos espirituales, pero que en la vida, por ahí no sé si es religioso, pero en la vida de un laico uno no va a comer, no va a compartir con amigos, no va a hacer nada. ¿Cómo lo debería vivir un laico esta nada que pide, este desapego, esta nada que pide San Juan de la Cruz? Sí, no creo, no va por ese lado. Primero contextualicemos que ese dibujo se generalizó y se volvió como de parte de la subida, pero en el fondo es un método que él utilizaba para las personas que dirigía espiritualmente. Entonces, este dibujo que conocemos, porque se cree que haya hecho varios de esos, hizo sus distintas modificaciones, está dado para una de sus dirigidas, si no me acuerdo mal, la hermana Ana de Jesús, Sí. en la cual le expone un camino a seguir. Creo que le dice, hermana, en esta vida espiritual usted no se ate a nada, que es lo que ya te vengo diciendo. No es que no comas nada ni hagas nada, es decir, que nada te robe el camino. Incluso cuando llegues arriba es un acto de ofrenda y de abandono, porque a la inversa la nada es apostarle al todo. Claro, Dicho claro. de otra manera, yo que siempre cuando explico San Juan de la Cruz las nada las explico de esta forma. Tú vas caminando y vamos caminando, pero a medida que vas caminando vas encontrando cosas por el camino y las vas recogiendo. Las llevas. Cuando llegues a tu destino vas cargado y pesado. Y en la medida que vas tomando cosas, eso te va impidiendo el paso y vas más lento. Entonces, ¿qué es lo que dice San Juan de la Cruz? Si ya sabes a dónde vas, cuál es tu centro, cuál es tu todo, no lleves nada. Pero cuando regreses, las cosas las vas a encontrar y las vas a ver con la luz iluminadas, con la claridad de aquel que era tu todo. Por eso dice, en el monte no vamos a encontrar nada, es decir, no vamos a llevar nada ni vamos a encontrar un premio grande. ¿Con qué lo vamos a encontrar? Con el Señor. Pero cuando yo baje de ese monte, ¿con qué me voy a encontrar? Con las personas, pero ya las veo según mi querer, no según el querer de Dios, porque uno siempre lo ve dificultoso, pero de bajada, porque la subida y la bajada tienen que hacer el mismo proceso, con cautela y con precaución. Tú lo sabes muy bien, una persona que es alpinista, Sí. que sube a la montaña, con la misma técnica y la misma delicadeza que sube, tiene que bajar, porque en la bajada también se puede morir. Y eso es lo que dice San Juan de la Cruz. Yo subo sin nada, pero también bajo sin nada.
pero en el fondo llevo el todo porque ya me encontré con él. Claro, y este desapego tiene que ver con no creérsela por tener cosas, o tiene que ver también con un depende del estado de vida y lo que cada uno le toca hacer, o no sé, ¿cómo sería? Sí, yo creería que es más un estado de vida, el desapego, no te está prohibiendo cosas, porque los seres humanos, también aclarando a San Juan de la Cruz, nos va a decir que cada hombre, cada persona es objeto de deseos, es decir, todos deseamos algo. Lo que Juan de la Cruz está diciendo es cuál es tu centro. Yo vuelvo al mismo punto. Conociendo tu centro, lo que te define, yo las cosas las veo con mayor tranquilidad y con mayor confianza. Por ejemplo, el ser humano de hoy en la actualidad es apegado a cosas, entonces un mundo material, como estamos. Pero si no tengo esto, no tengo lo otro, entonces yo me irrito y me indispongo y tengo que luchar por conseguirlo. La pregunta de Juan de la Cruz es, ¿eso te ayuda feliz? ¿A ser feliz te ayuda a crecer? Pero cuando eso pase, ¿qué funciona? Porque hoy yo compro un celular de alta gama, dentro de 2 años sale otro mejor y yo ya dejo esto y voy por el otro. Entonces voy llevándome y voy metiendo en ese ritmo. Juan de la Cruz, ¿qué es lo que invita? A que el ser humano no caiga en esa actitud, en un espiritualismo, en la espiritualidad del descarte, donde todo me sirve pero al tiempo no me sirve nada. Y eso va generando en el ser humano un vacío y una resequedad, una aridez espiritual. ¿Qué es lo que procura San Juan de la Cruz cuando le dice al ser humano el desapegarse, el amor al prójimo, que significa la búsqueda del bien de todos los hombres? Eso es, en el fondo, el desapego de San Juan de la Cruz, el amor al prójimo. Por eso, más que las nada, más que la noche, más que cualquier otra cosa, la expresión más grande que encontramos en San Juan de la Cruz y más reiterativa es el amor. Es la palabra que más repite. Totalmente, buenísimo, interesante. Bueno, otra pregunta que tengo en el tintero es el tema de la sustancia o fondo del alma. ¿Qué es en San Juan de la Cruz la sustancia del alma? La sustancia del alma, como estamos en el mismo interior, es Dios. Dios es sustancia del alma. Diría Santa Teresa explicándolo más sencillo. Vida de mi vida, sustento que me sustenta. Es decir, ¿quién sustenta al ser humano? Dios. ¿Qué define el interior del ser humano? Dios. Eso se llama sustancia del alma. Es decir, lo que le da gusto, lo que le da sabor, lo que le da interés, lo que te define, lo que te da soporte, lo que te mantiene en pie. Eso. Entonces, lo he dicho de otra manera, digamos, para la actualidad, ¿cuál es la sustancia de una persona? Es decir, ¿dónde está su esencia? Que si le quitan eso, se rompe, se quiebra. Para San Juan de la Cruz, la sustancia es Dios. Por eso lo va a decir, fuera de Dios todo es estrecho, el hombre con menos que Dios no se puede contentar. Claro, claro. Y después también San Juan de la Cruz en un poema dice, Juan manso y amoroso, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. ¿Es así? O sea, como dice él, que Dios habita en nuestro corazón. ¿Cómo es eso? Claramente Dios habita el interior del ser humano. Santa Teresa también lo expresa. Los seres humanos no somos vacíos, no somos huecos por dentro. Dios habita. Pero ¿de dónde saca San Juan de la Cruz esa expresión? Del profeta Jeremías, Isaías. Tú eres el aposento donde Dios mora. En lo que dice Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. De ahí que la experiencia de Dios en el ser humano es eso. Si habita el corazón del ser humano es para regalarle su amor y su esencia todos los días. Y otras dos preguntas me quedan. La experiencia mística, tal y como la explica San Juan de la Cruz, ¿es una experiencia sensible o es algo más bien imperceptible? ¿Cómo sería? Creo que. Sensible,
porque el ser humano tiene que sentir. Explico porque los santos se complementan. Teresa de Jesús va a decir, de alguna manera, que cuando tiene todas sus realidades, dice, pido por amor del Señor, si alguien no lo creyere, que el Señor le dé esta gracia para que lo entienda. Y aunque es espiritual, va a decir en otra parte, él no deja de participar el alma, o sea, la persona. Experiencia sensible, es decir, Dios no puede no actuar en el ser humano, actúa de alguna manera, y el ser humano tiene que hacerse consciente de eso, ¿no? Perceptible, porque por eso acontece en la persona. Si la palabra experiencia venía de fuera, porque se llama experiencia fuera del perímetro, yo la veo, la percibo, pero también la experimento dentro. Sí. Esa es la experiencia de, indudablemente, mal haríamos si yo no siento. Claro. No siento porque es que hay una experiencia. Cuando ya hoy en día la experiencia se dice es yo lo que cuento, lo que narro, lo que vivo, pero antiguamente como la expresión es fuera del perímetro. Ahora la experiencia es dentro de, es perimetral. Sí. Y padre, ¿qué le dirías a una persona que en este momento por ahí está viendo este video, se está sintiendo vacía, no encuentra paz en su corazón? ¿Qué le dirías? Ciertamente, para una persona que hoy en día se siente vacía, deshabitada, desahuciada, yo lo primero que tengo que decirle es lo que dicen los místicos, que es expresión de Dios, que para Dios no hay humanos accidentados, y que en este sentido podemos alcanzar a tener una experiencia sana de Dios, con sentimientos sostenidos, de tipo positivo, alimentados siempre de la alegría y del amor. ¿Eso qué significa? Que para una persona que hoy se siente vacía, primero que Dios la ama. Estamos hablando de una experiencia de fe. Y que si Dios la ama como es, con sus luchas, con sus caídas y con sus altibajos. Que al ser expresión de Dios, Dios la ha pensado. Y ese Dios la tiene para cosas grandes. Y la persona está llamada entonces a vivir esa alegría. Y que este mundo, que a veces nos vuelve insípidos, etéreos, desesperanzados, también es expresión de Dios y lleva la huella de su creador. Así que el ser humano siempre tendrá experiencia positiva. Me entiendo, padre. Y tengo una última pregunta y ya no te molesto más. Una frase que usa Juan de la Cruz que es saber, que hay un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Eso nunca lo entendí. No sé si me lo podés explicar. Pues yo no sé si la podemos desde la expresión de Descartes, ¿no? René Descartes. El corazón tiene razón que la razón no entiende. Es decir, que en la experiencia mística puede ser descrita neurológicamente para responderte a la pregunta anterior, donde decías, ¿es una experiencia sensible? Sí. Y la condensación, pero en el fondo, no siempre, aunque yo comprenda las cosas, las vea que están aconteciendo, no siempre las puedo dar razón de ellas. Por eso el místico tiende a crear lenguaje para darse a entender y a conocer. La razón por la cual vivimos la experiencia en este caso de San Juan de la Cruz a través de su obra y de sus escritos, de sus poemas, pero es un lenguaje humano para dar razón de algo trascendente, pero lo pone en categorías humanas. Por eso va a decir, aunque yo escribo estas líneas, es para que ustedes y cada uno las pueda gozar a su deleite y anchura. Lo que San Juan de la Cruz ha escrito, o ha dicho, ha experimentado, o ha vivido, dice, no son nada comparado con lo que ustedes puedan vivir. Por eso, es un no saber sabiendo, es decir,
Solo sé que nada sé, hablando de Sócrates. Yo sé esto porque es lo que intuyo, pero al mismo tiempo, entre más sé, menos sé, porque Dios es más grande que la percepción de lo que todos están en este momento dando a conocer o dando razón de ello. Dios es más grande que lo que mis sentidos captan, porque es un trascendente. Por Amén, eso el ser humano tiene vocación de infinito. amén, amén. Bueno, padre, muchísimas gracias. Acá termina la entrevista. Te agradezco muchísimo por tu disposición, por enseñarnos todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Bueno, les pido a todos que se... No sé si querías decir algo más, padre, perdón. No, está bien así. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Espero pues que las personas se antojen, ¿no? Porque en el fondo la espiritualidad es creer en Dios no hace daño. Yo creo que esa puede ser la conclusión más grande. Creer en Dios no hace daño. Y quien se acerca al Señor va a encontrarle un camino a su vida mejor. Totalmente. Bueno, hermanos, los dejo por hoy. Acuérdense de suscribirse y de poner me gusta. Y bueno, nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao, te pague.